La segunda parte de control avanzado de procesos es el que está constituido es el capítulo 11 del libro, básicamente, y se llama control regulatorio con variables auxiliares. Justamente variables auxiliares significa que utilizo más variables que la variable medida que tradicionalmente usaba mi lazo PID. O sea que en general todas las estrategias que vamos a ver en este capítulo tratan de medir alguna otra variable además de la variable principal. Bien, vamos a ver 5 tipos de estrategias de control avanzadas, que son control en cascada, anticipativo, control de proporción, control selectivo y el control de gama partida. Los 3 primeros tienen las características de medir varias variables y manipular una sola válvula, y las otras se caracterizan, bueno, pueden tener múltiples una medida y varias variables manipuladas. ¿Bien? Bueno, primero vamos a entrar en control en cascada, que es el más utilizado en control de proceso. Les diría que casi todos los lazos industriales PID están en cascada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque piensen que un lazo en cascada... ya vamos a ver por qué. Perdón, estamos explicando. Las válvulas de control en general tienen su propio sistema de posicionamiento de válvula, lo cual es un lazo de control interno en la válvula. Yo desde mi controlador principal, por ejemplo, de temperatura, mando una señal, la cual el controlador de la válvula va a utilizar de señal para corregir la posición del vástago, o sea que los tengo en serie, y eso, conectarse controladores en serie, se llama control en cascada. Ahora imaginemos que tenemos este proceso, ¿dónde está? Vamos a poner un puntero. Tengo este sistema que es un calentador de agua, que calienta a partir de quemar un combustible gaseoso. Tengo una temperatura de entrada, una temperatura de salida y una válvula que manipula el control de gas. Básicamente, al abrir o cerrar esta válvula, yo lo que hago es cambiar la caída de presión. Al cambiar la caída de presión, cambia el caudal. ¿Bien? O sea que yo podría representar mi... Uy, ese maestro y esclavo no tenían que aparecer. Tenían que aparecer después, en realidad. Imagínense que este sería el lazo de control de mi proceso. Este sería el diagrama de bloque. Este sería mi proceso. Mis perturbaciones, que podrían ser en principio el flujo de entrada o temperatura de entrada. Mi variable medida. El controlador con su comparador con la temperatura set point. Y acá dejé a propósito la función de transferencia de la válvula fuera del G sub P mayúscula, por eso le llamé GP'. Imagínense que las perturbaciones típicas o esperables para este sistema serían variaciones de flujo o de temperatura de entrada, o inclusive de demanda, flujo de salida, que es lo mismo que el flujo de entrada. Pero podría también ocurrir que caiga la presión de gas natural. Supóngase que acá yo tengo un manifold, o sea, un caño principal donde tomo gas, y podría haber otros equipos, otras calderas tomando de este manifold. Pues eso podría ocasionar una caída de presión en mi línea, que impactaría en P1, y si impacta en P1, impacta en P2, ¿no? Y si impacta en P2, impacta en mi proceso. Lo que sucede es que yo me voy a enterar acá a la salida, que es donde voy a tener el sensor de temperatura medida, que esta presión cambió una vez que todo este sistema, que tiene una masa bastante grande, porque es una caldera, empieza a manifestar esa respuesta, ¿no? Voy a tener que esperar, no tiempo muerto en este caso, pero sí el tiempo que tarden en responder por inercia, o sea, básicamente por su constante de tiempo, por el tau P. Bien. Ocurre que, entonces, si mi presión de entrada se modifica, lo que estaría sucediendo sería algo como esto, digamos, mi presión 2, que es la presión de descarga, la presión de quemador, es alterada no solo por la posición de la válvula, sino también por la presión 1, ¿tá? Una variable externa. O sea que ahora mi temperatura de salida tiene, además de las dos perturbaciones naturales, una perturbación podríamos decir una perturbación indirecta. Bien, entonces, acá es donde aparece la idea de decir, bueno, ¿qué tal si yo quiero evitar que esta perturbación me altere a mi temperatura de salida, o mejor dicho, que la altere, pero no tanto? Lo que podría hacer es medirla. Podría medir esta P2 y enviarla a un controlador, ¿tá? Generando un error con la señal que me manda el controlador anterior. Este segundo controlador se llama controlador esclavo,
anterior. Acá es donde tenían que aparecer las palabras clave, esclavo y maestro, no sé qué pasó con la animación. Bueno, entonces, este segundo controlador va a ser lo que se denomina controlador esclavo, y que fíjense, forma un lazo pequeño de control para mitigar problemas o caídas en la presión 1. Como es de esperar, o sea, como es de esperar no, como podemos imaginar, estas pequeñas variaciones estas variaciones de presión en la entrada son mucho más rápidas, o mejor dicho, el efecto que tiene en P2, esta P1 es mucho más rápido que el efecto que tendría en el proceso grande. Y es por eso que podemos ponerlo en este pequeño lazo que se llama lazo esclavo, ¿bien? Lazo esclavo del lazo de control. ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? Fundamentalmente ofrece de alguna manera un adelanto. Si bien uno se analiza los diagramas de Bode de este sistema no va a encontrar un adelanto real, porque, digamos, adelanto que quedaría enmascarado en realidad en un sistema que más que adelantar es controlar un proceso de mayor velocidad de respuesta, ¿bien? Que sería el vaso esclavo. Lo que hace es que mis perturbaciones externas, todas las que yo quiera, en este caso una sola, que es el flujo la presión de alimentación de gas natural, pueden ser controlados antes que impacten en mi variable principal. Mi variable a controlar es la temperatura de salida. Que yo le meta este lazo, que lo cual me complica obviamente y me va a salir más costoso que un lazo común, digamos, un lazo no en cascada, porque tengo dobles sensores, porque tengo instrumentación, tengo dos controladores. Finalmente esta estrategia lo que hace es mejorarme bastante la calidad de la respuesta. El único requisito que tenemos que tener en cuenta para poder implementar esto es que siempre los lazos que están hacia adentro, en este caso tengo un lazo afuera y un lazo adentro, el lazo que está adentro tiene que ser más rápido que el de afuera, porque si no esto carece de sentido. Y para sintonizarlos se sintonizan de adentro hacia afuera, o sea, por ejemplo, si tuviera que sintonizar este sistema, lo que hago es tomar el control maestro, lo pongo en manual, a su valor de set point. Y con el segundo, también en manual, aplico un escalón y obtengo la curva de respuesta. Con esa curva de respuesta puedo calcular los parámetros del controlador esclavo, luego a este controlador esclavo lo pongo en automático, ya con los parámetros cargados, sintonizado, y hago el ensayo de escalón, o digamos, obtengo la curva de respuesta haciendo un escalón en el maestro. Con esa curva, bueno, tiro por el metro que sea, la máxima pendiente, lo que fuera, y voy a obtener la curva de respuesta, bueno, y voy a poder sintonizar el controlador maestro. ¿Está? Puedo meter la cantidad de lazos que quiera en serie. Acá hay 2, podrían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Infinito. Es tan común esta estrategia que la mayoría de los controladores industriales ya vienen preparados para configurarse como controlador cascado o controlador único. ¿Bien? Uno presiona una teclita, ya sea en el menú o físicamente una tecla, y lo activa como esclavo o como maestro.